Hola, segundo episodio de nuestras entrevistas del blog del Capirote. Hoy recibimos con muchísima ilusión, con muchas ganas, al amigo don José Policarpo Cruz Cabrera, que no solo es amigo, sino que además es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Granada, baezano, baezano que ha dado el pregón de la Semana Santa de Baeza en el año 2011, que dio también en su momento el pregón del Costalero en el año 1990. Tiene un bagaje cofrade innegable, pero sobre todo tiene el enorme bagaje de ser probablemente el baezano, si no uno de los baezanos que mejor conoce la historia moderna de Baeza en su generación, entre los miembros de su generación. Ha hecho estudios muy profundos y extensos sobre Baeza en la Edad Moderna, sobre todo en términos patrimoniales, devocionales, y nuestra intención hoy es que nos hable en primera persona de sus investigaciones en relación con la Semana Santa de Baeza y para traer su conocimiento y sus aportaciones a la Semana Santa de Baeza de hoy, que tiene una historia rica, una historia larga y una historia que quizá no pesa, en nuestra opinión por lo menos, suficientemente en la realidad semana santera, cofrade del hoy en día. Y ahí es donde queremos traer al profesor Cruz Cabrera, a Policarpo, al que llamaré desde ahora Policarpo, a ofrecernos una opinión que es mucho más que una simple opinión, es una opinión muy fundada en mucha experiencia, en mucha investigación y en mucha publicación, y creemos, por lo tanto, que es una opinión que tiene un peso específico altísimo y que como tal debe ser escuchada, eh, y como tal queremos ofrecérsela a los que van a ver este vídeo. Y sin más, estamos por la tarde. Muy buenas tardes, Policarpo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, con muchas ganas de estar con vosotros. Igualmente, igualmente. Y saludamos también a Antonio J. García, que va a tomar la voz cantante en este momento para hacer una presentación, ¿no? de la labor bibliográfica de Policarpo. Pues sí, buenas tardes a todos, en primer lugar. Efectivamente, hemos estado buscando información bibliográfica de nuestro invitado. Voy a compartir en pantalla una pequeña presentación para poder ver algunas de las obras que él tiene. Me he centrado en las que están relacionadas con Baeza, aunque por supuesto su ámbito de estudio e investigación es muchísimo más amplio. Las tengo ordenadas por orden cronológico y la primera que he encontrado ha sido esta, de la escultura de la Pasión de Cristo en Baeza, del año 1986, junto con Rafael Rodríguez Moñino Soriano, popularmente conocido en Baeza como el Cónsul, y con nuestros amigos también en la tertulia del Capirote, Damián Cruz Martínez y Sebastián Cabrera Checa. Un poco más tarde aparece la historia del santuario y de la cofradía del Santo Cristo de la Yedra y Nuestra Señora del Roser, Baeza Jaén. De este libro no he encontrado portada, pero sí quería preguntarle a Policarpo, ya que lo tengo, ¿quién publicó ese libro? Sí, bueno, hace ya bastante tiempo. De hecho, ver estas publicaciones me hacen sentir un poquito mayor, pero bueno. Este libro lo publicó la Asociación Cultural Baizana en 1993. Muy bien. El siguiente en la lista pues sería su tesis doctoral en el año 1924 con el tema Patrimonio Arquitectónico y Urbano en Baeza de los siglos XV al XVIII, Aristocracia Urbana y Conmemoración Pública en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Otra pregunta al respecto, Policarpo. ¿Con esta tesis conseguiste el título de doctor? ¿Fue en este año también o fue posterior el doctorado? Sí, sí, justamente. Este era la parte culminante del programa de doctorado era la lectura de la tesis doctoral. Y bueno, estoy viendo, viene con fecha 1994, aunque la lectura fue en febrero del 95. Pero bueno, ya Febrero del hace 95, pues muy bien. unos cuantos años. Muy bien.
perfectamente. Luego, posteriormente, vamos a ver la portada también del libro de cuando salió publicada la versión más corta o resumida. La tesis doctoral se puede encontrar fácilmente en la página de Dialnet, las 721 páginas que tienen, dos PDF. Luego viene este también de las Fuentes de Baeza, año 1997. Vemos que hay bastante obras dedicadas al tema del urbanismo, patrimonio arquitectónico de Baeza, año 97, publicado también por la Universidad de Granada. Luego llegamos a esta magna obra, Tratado de la historia documental de las cofradías y hermandades de penitencia de la ciudad de Baeza, también de nuevo con Rafael Rodríguez Muñino y Damián Cruz Martínez, del año 97, un libro de referencia. Un poco más adelante aparece esta breve historia de Baeza, también con Rafael Rodríguez Muñino, de nuevo. Luego tenemos también esta colaboración en Baeza ayer y hoy, un libro en el que hay combinaciones de fotografías antiguas de diferentes autores, de Cristóbal Cruz, Domingo López Muñoz, etcétera, y fotografías de aquel año o de aquella época realizadas por Pedro Narváez, y en el que Policarpo también junto con Rafael Rodríguez Muñino aportan textos e información histórica sobre esas fotografías. Este es el libro del que hablábamos de la tesis doctoral, Patrimonio Arquitectónico y Urbano en Baeza, la Universidad de Granada y la Asociación Cultural Baezana. Más adelante tenemos este del año 2001, de tradiciones, relatos devocionales y episodios históricos en la ciudad de Baeza, también con Rafael Rodríguez Moñino de nuevo. Y por último, dentro de las, bueno, centenares de colaboraciones, artículos especializados en revistas, queríamos destacar este libro, el de Baeza, Arte y Patrimonio del año 2010, coordinado por María Moral, en el que aparecen tres artículos, uno titulado Ciudad y Territorio, Obras Públicas y Comunicaciones, otro Imago Civitatis, Edilicia y Patriciado Urbano, y el tercero El Imaginario Procesional, Tradición y Vigencia. Entonces, te cedo la palabra, Policarpo, a ver si me he dejado muchas cosas en el tintero relacionadas con Baeza. Fuera de Baeza sí sé que me he dejado todo, pero es que queremos hacer la entrevista. Sí, sí, no te preocupes. Ha hecho un seguimiento casi detectivesco. Vamos, hay más cositas, hay artículos de revista por ahí, hay alguna cosa más, pero yo creo que lo que puede definirme como investigador en mi relación con Baeza, pues está bastante completo. Así que, pues nada, muchas gracias. Muy bien, pues gracias a ti por estar disponible para nosotros en esta tarde y sin más demora vamos a pasar a la entrevista. Yo creo que la primera pregunta es obligada. Conociéndote así profesionalmente o habiendo hecho este seguimiento detectivesco, como dices, ¿en qué lugar del espectro semanasantero encontramos a Policarpo, además de en la faceta de pregonero del costalero de la Semana Santa de Baeza? Bueno, yo creo que en esto realmente soy un hijo más de Baeza, en el sentido, bueno, si no, no estaríais aquí, obviamente, haciendo esta entrevista. Sabéis muy bien que en Baeza la Semana Santa la tenemos grabada casi a sangre y fuego desde el mismo momento en que nacemos. Yo me he criado viendo paso de Semana Santa. Yo vivía en el paseo, entonces, pues desde muy pequeño en el balcón de mi casa, pues yo contemplaba las procesiones y en cuanto tuve ocasión de ir a la calle por mi cuenta, realmente me faltó tiempo, ¿no? Para poder hacerlo y bueno, pues después empiezas a ingresar. En cofradía, en el mundo de las bandas de tambores y cornetas, llevando el incensario, llevando cruces, te vistes de penitente, sales de costalero, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es que realmente al final la Semana Santa se convierte en una auténtica forma de vida. Entonces, bueno, no, mi caso no es muy distinto Mm. a lo que puede ser la experiencia vital de la mayor parte de los naturales de Baeza realmente.
Muy bien. ¿En la actualidad eres hermano de alguna cofradía? Pues hasta no hace mucho tiempo he sido hermano del rescate, de la caída y de las escuelas. Lo Muy que bien. pasa es que realmente yo llevo, bueno, si es que el tiempo pasa volando. Llevo desde prácticamente el año 90 viviendo fuera de Baeza ya ininterrumpidamente. Entonces, los lazos siguen ahí, pero se van aflojando. Pero vamos, hasta en eso creo que he sido un típico baezano, ¿no? El estar enrolado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en más de una hermandad. Muy bien. Y de las experiencias que has tenido como pregonero, ¿qué experiencias y enseñanzas valiosas crees que trajiste de esos pregones? ¿Qué supusieron para ti? Bueno, la verdad es que como experiencia vital ambos fueron muy satisfactorios. Es verdad que el pregón del costalero, gracias por haber hecho esa búsqueda, porque yo ya no recordaba ni la fecha. El pregón del costalero fue efectivamente allá por el año 90 y era el segundo pregón que se hacía. El primero lo pronunció Rafael Rodríguez Moñino y después pues me pasó a mí directamente el testigo. Entonces, bueno, pues ese es un momento de juventud en el que, bueno, pues tienes ganas realmente de comerte el mundo, tienes opiniones como muy, te diría, como muy dogmáticas sobre todo. Y era una extraordinaria satisfacción, pues, poder subirte a un atril y contar directamente, pues, todo lo que por una parte piensas y por otra parte todo lo que sientes cuando te vincula no solo al mundo de las cofradías, sino en este caso en concreto a lo que es el ser costalero, ¿no? Y además lo que eso suponía en la Baeza justo de finales de los 80, ¿no? Cuando, bueno, sabéis que en aquel momento casi todas las hermandades seguían procesionando ruedas y se inició un movimiento. Yo siempre lo hemos llamado el movimiento costalero, ¿no? Creo que es un término que le va bastante bien. Se inició un movimiento que era casi una revolución juvenil en la que, bueno, pues mucha gente mayor también se montó a aquel carro y nos ha conducido a la Semana Santa actual que tenemos en Baeza. Entonces, bueno, pues tener la ocasión de hablar del tema, de exponer tus propias ideas y sobre todo, pues lo que suponía a nivel emocional y sentimental todo eso, pues la verdad es que fue una experiencia muy grande, fue una experiencia muy bonita. Me recuerdo perfectamente el día, la celebración allí en la capilla de la universidad, que yo además era hermano muy activo en la misma hermandad de las escuelas. Y aquello pues me ha acompañado durante muchísimo tiempo. Y luego, después de tantos años fuera de Baeza y con una vinculación pues un poco más teórica que práctica, ¿no? Por así decirlo, con la propia Semana Santa, pues para mí fue una sorpresa magnífica que allá por el 2011 me llamaran para pronunciar el pregón de Semana Santa. Bueno, eso es algo que lo pensaba antes, lo pensé entonces y lo sigo pensando ahora. Yo creo que en nuestra Baeza uno de los honores más grandes que te pueden hacer es nombrarte costalero, perdón, nombrarte pregonero. Em, ¿Qué ocurre? Bueno, pues que es una experiencia, esta ya sí que ha sido una experiencia de madurez más aquilatada, con un conocimiento histórico-artístico mucho, mucho mejor de lo que supone la Semana Santa, quizá una experiencia más mental, ¿no? En ese sentido que emotiva, por lo menos por mi parte, porque es verdad que yo llevo muchos años sin ser, pues, hermano o miembro activo de las procesiones de Semana Santa. Sin embargo, también fue muy, muy gratificante y una de las cosas que más recuerdo es y lo recuerdo con muchísimo cariño, esa vuelta
a mi etapa cofrade y a mi etapa de, bueno, pues de casi chaval o adolescente que entonces estaba todavía en Baeza y que de repente te das cuenta del cariño que le tienes a la gente y, y de lo que la gente también te quiere a ti. Es decir, yo iba a soltar un speech, ¿no? A soltar un discurso, a dar una conferencia más con un tema que me agrada, que me encanta, pero finalmente se convirtió en una experiencia vital de primer nivel. O sea que los recuerdos que guardo de ambas experiencias, precisamente los guardo porque han sido gratísimos recuerdos. Sí, la verdad es que ahora con el Internet y las posibilidades que hay hoy en día, yo personalmente he tenido la oportunidad de ver el pregón, está en YouTube, grabado por Canal 9 La Loma, todavía se puede visualizar. Y hace poco se ha recuperado también ese pregón del costalero, el texto, el vídeo no había por entonces, pero el texto sí se puede leer en la página web del Capirote. Y con respecto a ese pregón del costalero, había una cosa que nombraste y quería preguntarte sobre ella también. Si sigues soñando con las procesiones haciendo estación de penitencia en la iglesia mayor y volviendo a sus templos de origen. Sí, efectivamente, bueno, pues ese es un sueño curioso. Yo debo confesar, eh, el pregón del costalero se lo pasó en la tertulia al Capirote hace un par de años, revisando papeles, lo encontré y dije, ah, bueno, pues como estáis haciendo recopilación, aquí lo tenéis. Debo confesar que no lo he leído, solo lo he leído una vez, bueno, la preparación y demás, pero desde el año 90 no he vuelto a leerlo. Entonces la pregunta me pilla un poco, iba a decir cariñosamente, a traición. Bueno, en cualquier caso la respuesta creo que no es difícil. Esto forma parte de un contexto en el que nos movíamos en la Semana Santa de 1990. Era una Semana Santa que estaba en plena transformación. Por una parte estaban las hermandades que estaban saliendo a hombros, ¿no? Pues teníamos el paso, que lo había mantenido, pues como suele decirse, toda la vida. Teníamos la Veracruz, la Caída, la Columna y alguna más que se iba sumando rápidamente a este movimiento al final, al que formó parte la integridad de la Semana Santa de Baeza. Pero claro, eso tenía un problema, no todo van a ser ventajas, ¿no? Lógicamente. Y uno de los más grandes problemas, pues, era ver cómo se articulaba, por un lado, la existencia o no de la procesión general, Mm. que hay que tener en cuenta. Y esto lo digo con mi mente de historiador, que es una manifestación, un tipo de culto que realmente está atestiguado desde finales del siglo XIX en la ciudad de forma continuada y claro, al final se llega a la conclusión de que no es viable, ¿no? Mm. No se puede sacar todos los tronos a hombros y al mismo tiempo conservar en el formato que se tenía la procesión general. Pero claro, esto generó un enorme desorden en el sentido, ¿y ahora qué hacemos con las procesiones? Hacemos procesiones de una forma más, digamos, canónica, más a la manera de lo que suele ser en otros centros de Andalucía. Estación penitencial que entra y sale de tu propio templo, o hacemos estación final en la catedral, o hacemos estación intermedia en la catedral. Claro, esa era la cuestión. Entonces, claro, a mí en aquella época, pues si yo hubiera podido tener capacidad decisoria y técnica, etcétera, 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 para mí lo ideal habría sido una Semana Santa con una estación de penitencia que llega a la catedral, como, pues, como digamos las procesiones generales en el siglo XVI, XVII, XVIII, hace estación y después se vuelve a su templo. Mm. Lo que pasa es que tenemos que reconocer que tenemos una Semana Santa compleja, que yo creo que es lo que la hace especialmente maravillosa, por otra parte, porque igual que tenemos pasos que salen al estilo sevillano, otros salen al estilo malagueño, podríamos decir,
algún otro, pues ha intentado mantener la tradición jiennense de las dobles trabajaderas. Tenemos túnicas con capirote, túnicas con capucha, tenemos una variedad tan grande. Hemos ido tomando motivos de distintos lugares y de distintos momentos históricos que nos hemos convertido en una Semana Santa muy ecléctica, lo cual, pues evidentemente nos permite que haya hermandades que circulan, que van a su templo, que vuelven a su templo, otras que se quedan en la catedral, otras que hacen o que no hacen estación en la catedral. Pero sí es verdad, ahora que me lo has preguntado y lo mencionas, sí, para mí lo ideal sería pues una estación, igual que hay un recorrido oficial, pues incorporar dentro de ese recorrido oficial, pues como por ejemplo se hace en Sevilla, se hace en Córdoba o se hace en Málaga, pues estación en el Templo Mayor, en la catedral. Sí. Una pregunta, si quieres, esta la podemos cortar, porque tampoco está en la lista. Ah, Pero no sí, pasa nada. quería preguntarte si tú piensas que esta imposibilidad de volver a los templos está relacionada con el tamaño de los tronos. Hombre, yo tengo la sensación de que sí. Pero la cuestión es que antes de esta incorporación de los tronos a costaleros, básicamente lo que se hizo fue como readaptar tronos que antes iban a ruedas, y esos que iban a ruedas tenían ese tamaño tan grande porque el chasis no se quejaba a la hora de llevar los kilos. Y los tronos que habían anteriores a esos grandes tronos de ruedas eran pequeños en Baeza. Dicen que entre 12 y 15 costaleros. ¿Piensas que en algún momento hubo como un error o algún fallo a la hora de tomar decisiones de cómo sacar esos tronos? ¿O si se deberían de haber hecho tronos más pequeños? ¿O cómo ves el tema de la dimensión de los tronos en Baeza? Bueno, esto de la evolución de los tronos en Baeza, en el fondo, es como la vida misma. ¿Qué pasaría si me dieran una segunda oportunidad, ¿no? Pues haría las cosas mejor, las haría peor, seguramente intentaría planificarlas más. Pero creo que es cierto que la Semana Santa de Baeza ha tenido mucho de ensayo y error, especialmente a partir de los años 80. Pero eso ha formado parte de la propia experiencia del movimiento hostalero, porque cuando esto surge, pues había gente que miraba a Sevilla, gente que miraba a Málaga, gente que miraba a la propia Jaén, ¿no? Por ejemplo, a la forma de llevar los tronos de nuestro Padre Jesús, y se estaban buscando soluciones a los problemas prácticamente en el día a día. Es cierto bueno, que en la mayor parte de los casos se adaptaron tronos que eran muy grandes. Eso implicó, pues, o contar con cuadrillas de costaleros, como de un mínimo de 36, 38 personas debajo del trono, Mm, sin contar con los turnos, ¿m? Lo cual es bastante gente. Y en otros casos, pues se adaptó el sistema de andas. Claro, si se hubiera hecho con más planificación, pues posiblemente se habría pensado en tronos más pequeños, más ajustados a las dimensiones de entrada y salida de los templos. Pero no fue así, sí, no fue así. Pero bueno, esto si lo miramos también con perspectiva, si nos vamos pues no sé, a la Málaga de los años 20, del siglo pasado en adelante, ellos tuvieron unas transformaciones históricas tan grandes que les llevaron a hacer tronos enormes mm, que no es que no pudieran entrar en la catedral, es que no podían salir de sus propios templos. Y entonces tuvieron que inventarse los famosos tinglaos. sí, Yo creo que lo importante es, ante cada problema, cuando se plantea en su momento, es encontrar la solución que pueda ser más oportuna. muy bien. Yo estoy seguro de que si la Semana Santa de Baeza lo requiere, pues seguramente seguirá habiendo evolución. Es decir, si se pueden mantener las dimensiones de los tronos actuales en todos los casos, pues se van a mantener, pero habrá casos que no. Y Sí, entonces, pues habrá que intervenir. Y desde luego ahí la historia por lo menos siempre está para ayudarnos. Si echamos un vistazo a fotografías antiguas de Semana Santa, fotografías de los años 20, 30, justo antes
guerra civil y un poquito después, pues vemos que los tronos eran reducidos, que salían a hombros. Y no es que aquellas personas de los años 30 fueran más fuertes que nosotros, que seguramente lo serían también, ¿no? Eh, Simplemente que había una adaptación al medio. Si es preciso, pues tenemos que volver a adaptarnos. Y tenemos, por ejemplo, en cofradías baizanas que han cambiado no una, sino podríamos decir que han cambiado hasta 4 o 5 veces de trono en los últimos 100 años. Eso forma parte de nuestra propia historia. A mí eso, cuando me pregunta gente, conocidos de aquí, de Granada, donde yo vivo, por cómo es la Semana Santa de mi tierra y demás, pues hay una cosa que yo les cuento con mucho orgullo, y lo que les cuento es que fundamentalmente es una Semana Santa diversa y compleja, con muchísima diversidad, pero sobre todo, para mí lo más importante, con unas raíces históricas y devocionales realmente inmensas. Sí, muy bien, pues muchas gracias. Vamos a empezar ahora a hablar un poco sobre historia y claro, la primera pregunta esta es inevitable. ¿Cómo fue tu relación con Rafael Rodríguez Moñino y hasta qué punto su figura supuso un impacto en lo personal para ti y en general para la Semana Santa y la historia de Baeza a partir de los años 80 y 90? Sí, mira, te lo voy a definir con un pequeño ejemplo. Cuando yo lo conocí, él era profesor de historia en lo que entonces era tercero de BUP, ¿no? Tercero de bachillerato, y COU, ¿no? El curso de orientación universitaria. Entonces, pues yo eh, era un estudiante de ciencias puras. O sea, yo iba directamente para hacer física y química o geología o algo por el estilo. Y bueno, está feo que lo digas porque tampoco hay que vanagloriarse, pero yo era estudiante de todo 10. O sea que, vamos, que te decían aquello, el que vale, vale y el que no para letras, ¿no? Bueno, pues yo parecía que valía y me iba a ciencias puras. Pero claro, cuando yo empecé a tener en aquel curso de tercero clases con él de historia de España, pues yo había un profesor que le ponía tantísimo empeño, tantísima voluntad, que empecé a interesarme por la historia. Yo en el fondo era como un personaje a medio hacer, ¿no? Y dije, pues a mí esto me gusta, a mí esto me interesa. Entonces, pues empecé a ir con él a los archivos parroquiales, empezó a gustarme la investigación histórica y me gustó tanto que al curso siguiente yo decidí dejar la orientación en ciencias puras y me pasé a letras puras. Pasé directamente a estudiar historia, literatura, latín, etcétera, etcétera. Porque decidí que lo que yo quería hacer era profesor de enseñanzas medias, como Rafael. Es decir, que al final pues asumimos como una relación, como te diría yo, como de maestro y discípulo al mismo tiempo, como una relación de amigo. Y en ese contexto, pues no estaba yo solamente. Es decir, él tenía una personalidad muy fuerte y yo creo que supo dirigir los anhelos, eh, los sueños de una parte muy importante de la juventud cofrade baizana, que formaba parte de aquellas famosas tertulias, ¿no? Que la hacía en su casa de vez en cuando, ¿no? Los fines de semana. Y a través de aquellas tertulias, pues se hablaba muchísimo de Semana Santa, pero no solo de Semana Santa de Baeza, sino que era como un escaparate que te abría los ojos a lo que teníamos dentro, pero especialmente a lo que había fuera de Baeza. Era como descubrir un mundo absolutamente nuevo. Y de allí, pues surgieron cofrades que formaban parte de la Veracruz, de la humildad, de la columna. Em, bueno, de todas, pero especialmente las cofradías que en aquel momento estaban más activas y estaban más buscando un cambio, una nueva seña de identidad. Y de hecho, en parte por su relación con los Lucena, era una relación muy, muy estrecha, pues digamos que los Lucena acometieron la transformación del trono de la Veracruz. Bueno,
no solo estuvo ahí Rafael, evidentemente, ahí había mucha gente de la cofradía que estuvo implicada al 100%. Al año siguiente de salir la Veracruz, en el año 87, pues se apuntó al carro La Caída. Él era hermano de La Caída y él cofinanció la transformación del Trono de la Caída. Es decir, que no solo predicaba con la palabra, ¿no? Por así decirlo, sino también con el ejemplo personal, incluso pues con el ejemplo, en este caso podríamos decir, financiero. Y él, bueno, pues junto con Fernando Viedma, pues fueron los dos primeros capataces del Trono de la Caída. Es decir, que efectivamente él tuvo un papel muy activo, muy activo en la transformación de la Semana Santa de Baeza. Mucho a través primero eso, enseñarnos lo que ocurría afuera. Que este era un señor que llegaba a Semana Santa y pues lo mismo se pasaba 2, 3 días en Málaga, 2, 3 días en Sevilla y luego volvía. Ahora lo vemos como lo más normal del mundo, Sí. pero entonces no. En Mm, los años 90 éramos un poco, yo creo que éramos un poco como los frikis de la Semana Santa, ¿no? mm, Dicho de una forma coloquial. Pero también es cierto que si no se hubieran creado las condiciones, si no hubieran existido las condiciones de base suficientes como para que este movimiento se hubiera dado, mm. pues no habría llegado a mejor puerto. Tenemos ejemplos maravillosos cerca de Baeza. Tenemos la Semana Santa de Linares, ¿no? Donde el movimiento costalero tomó también muchísima importancia. Otros, quizá Úbeda no tanto, quizá ahí sí faltó, pues seguramente la figura de un mentor, como podría ser la figura de Rafael, y todavía están debatiéndose ante, pues, qué modelo exactamente de Semana Santa quieren tener, si mantener el tradicional desde los años 50 o seguir el tirón de las cofradías de nueva fundación. Te diría justamente eso. Yo creo que para mí fue un gran amigo, fue mi maestro. Y de hecho, pues él en alguna ocasión dijo públicamente que seguramente yo pues era el hijo, ¿no? que le hubiera gustado tener. Y, pero sobre todo para la Semana de Santa de Baeza, su función fue la de ser un mentor, ¿eh? Un mentor de extraordinario nivel, sin duda alguna. Pues recogiendo precisamente el tema de la mentoría de Rafael a través de su investigación y de sus publicaciones, su preocupación, como ha dicho Policarpo, em, no solo intelectual o académica, sino su propia involucración personal en la transformación de la Semana Santa de Baeza. Te preguntamos, Policarpo, ¿tú piensas que la Semana Santa de Baeza y sus hermandades han sabido corresponder a toda esa investigación, a toda esa energía, a todos esos hallazgos, integrándolos en su conciencia de sí mismas? Y sobre todo en el actuar de las hermandades a raíz de todas esas posibles transformaciones posibles que se hicieron en cierta manera real. En otros casos la transformación quizá no fue tan exitosa como se hubiera querido. Pero la pregunta va ahí, ¿no? ¿Las hermandades de Baeza crees que están a la altura del nivel de investigación histórica y de publicación sobre su historia que se llegó a alcanzar gracias al impulso de Rafael y al que tú mismo has contribuido tanto? Pues es una pregunta compleja de responder porque yo creo que en general sí, pero también te digo, esta es una sensación que tenemos los historiadores. Eh, tenemos muy a menudo la sensación de que lo que escribimos no llega a todos los niveles a los que tendría que llegar realmente, ¿no? Y además la sensación que tenemos los historiadores es que de verdad, sí, nosotros estamos para enseñar, pero claro, si la historia nos enseña, pero no le hacemos caso, volvemos a cometer los mismos errores históricos que nos están llevando a determinadas situaciones, pues en el plano geopolítico, nacional o internacional, por ejemplo, ¿no?
decir, parece que nos pasamos la vida entera tropezando siempre con la misma piedra. Yo creo que, bueno, hay un antes y un después en el conocimiento que tenemos de la Semana Santa de Baeza. Hay un antes que pasa sobre todo por informaciones más o menos secadas que se iban publicando, especialmente en lo que eran los programas de Semana Santa. Yo he tenido la suerte de haber podido coleccionar programas de Semana Santa desde 1924 hasta prácticamente la actualidad, y aquello era el documento fundamental del que se disponían, porque sabíamos de la caída, de la humildad, de la fervorosa, o de la borriquilla, lo sabíamos porque alguien pues se había molestado en codificar datos, ¿no? En aquellos programas. Especialmente yo creo que hay una persona que deberíamos reivindicar por lo mucho que hizo realmente, aunque luego se encontró con una situación novedosa que quizá lo sobrepasó, que fue la figura de Juan Tomás Cejo Dolorite, ¿no? Él fue recogiendo toda la información que fue llegando a su mano. Un famoso pregón de Semana Santa, pronunciado también por Rafael Ortega y Sagrista, que aquello yo creo que fue el primer monumento que se hizo monumento bibliográfico, ¿no? A la propia historia de la Semana Santa de Baeza. Aquello daba la información justa. Yo creo, vamos, yo me he criado, recuerdo perfectamente cuando era jovencillo, y iba a decir, ya tengo canas en la barba, sí, en el resto, ¿no? Em, que cuando llegaba Semana Santa yo desempolvaba todos mis programas de Semana Santa y me ponía a leerlos ávidamente para volver a aprender, a recordar, bueno, pues esta cofradía, los años 40 salía el miércoles, ahora sale el jueves, no sé qué, bueno, ese tipo de cosas. Y luego hay un segundo momento que es el año 1997, cuando después de haber iniciado un proyecto en el año 86, es decir, fueron 11 años de trabajo, pues dimos a conocer la historia documental de las cofradías de Semana Santa de Baeza. Entonces, yo creo que aquel libro no, bueno, no se ha terminado de entender cuál era su dimensión exacta. No es una historia al uso de la Semana Santa de Baeza, es una historia de documentos, ¿no? Documentos en los que se narra cómo va evolucionando la Semana Santa de Baeza a través de datos documentales. Esta era una obsesión de Rafael. Él estaba obsesionado con la certeza documental. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues que para el lector en general, el libro es un poco, a veces, farragoso. Es decir, cuando coges, por ejemplo, capítulos largos, ¿no? Como los dedicados al Paso o a la Veracruz, cuando empiezas a leer cabildo a cabildo las transformaciones que se van produciendo entre 1830 y 1850, llega un momento en que casi desconectas. Y yo creo que quizá por esa razón, porque el libro es demasiado extenso en algunos planteamientos, pues no terminó de leerse con el afán con el que debería de haberse leído. Lo bueno es que los datos están ahí, con lo cual, efectivamente, siempre se pueden recuperar cuando haga falta. Eh, ¿No se le ha hecho todo el caso o toda la justicia que se debía? Posiblemente. Pero por otra parte, creo que las cofradías son, eso sí que lo puedo asegurar, son muy conscientes de su propia evolución histórica y de su propia importancia histórica. Es decir, pero no solo de su propia existencia, sino que en esto es algo que yo creo que compartimos todos los baezanos, y es el efecto que supone vivir en una ciudad patrimonial. Cuando se vive en una ciudad patrimonial, y en este caso además estamos hablando de una ciudad patrimonio mundial por la UNESCO, no tienes más que pasear, salir al paseo, dar una vuelta por el barrio de la Catedral, subir a San Andrés, El Salvador, etcétera. Lo que vas a encontrar a tus alrededor son pues restos de iglesias, conventos, palacios, blasones, calles que siguen manteniendo en muchos casos el mismo nombre que tienen en el siglo XVI. Es decir, la vida transcurre de otra manera.
Entonces, el baizano puede leer mucho o poco de historia. Puede leer mucho o poco de historia de sus cofradías. Puede leer mucho o poco de la historia de su patrona. Pero, sin duda alguna, pues tiene una relación muy, muy especial y muy fuerte con el patrimonio y con, bueno, con la arquitectura, con las costumbres y con todo aquello que le rodea. Y yo creo que ahí está precisamente la clave para entender la Semana Santa de Baeza. Es decir, con todas sus transformaciones. Pues, estábamos hablando de, bueno, que los tronos han evolucionado, unos de una manera, otros de otra, etcétera. Da igual. Lo importante es que la conciencia que tiene el baezano de su Semana Santa es que es una Semana Santa histórica. Y tiene muy claro que hunde sus raíces en el siglo XVI. Y que la Semana Santa es tan antigua como la catedral, o tan antigua como la patrona, o tan antigua como las piedras medievales del Alcázar, ¿no? Si el Alcázar se hubiera conservado. Ujú, ujú. Y en este sentido, y a lo mejor Antonio conviene que compartas ahora la lista de hermandades que hemos Sí, organizado. Em, Según tu conocimiento y tus investigaciones, esta lista que presentamos aquí en pantalla, con antigüedades de hermandades, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo la valorarías? Mm, qué nos puedes comentar sobre lo que ves en pantalla? Eh, claro, bueno, lo primero, felicitaros porque la lista, aparte de completa, pues veo que tiene las fechas muy bien trabajadas y veo que vosotros habéis leído el libro de Historia Documental de las Cofradías de Pasión de Baeza. Está claro, está claro que sí. Eh, Esto nos vuelve a mostrar de nuevo lo extraordinariamente compleja que es la Semana Santa en general. Vamos, esto es leer sobre Semana Santa andaluza o española, te abre mucho los ojos en ese sentido. Pero evidentemente, pues la Semana Santa de Baeza tiene también sus propias particularidades. Eh, Cuando hablamos de antigüedad, evidentemente estamos jugando con un modelo a veces algo ambiguo, ¿no? Porque no es lo mismo la antigüedad de los primeros documentos, ¿no? Que nos hablan de la existencia de una hermandad, que hablar de la antigüedad a partir de lo que es la aprobación canónica, ¿no? La aprobación episcopal en algunos casos y en otros incluso pasando por el Consejo de Castilla de las cofradías, ¿no? Por otra parte, pues algunas de ellas llegaron a tener también aprobación, diríamos, regia, ¿no? Aprobación de tipo civil laico. Entonces, esto introduce ya directamente un pequeño debate. ¿Qué fecha podemos considerar? Aquella como más válida, el primer testimonio histórico o el momento en el que se aprueba. Por ejemplo, aquí la primera hermandad ya viene eso muy bien relatado. Las ordenanzas de la Veracruz son de 1552, pero en ellas se menciona que la cofradía existía al menos 12 años antes. Pero claro, si nos vamos a otros documentos, si nos vamos a algunas referencias sobre la Hermandad de la Hiedra de Baeza, según la leyenda, cuya imagen pudo haber radicado durante algún tiempo en la capilla de la Veracruz, en el convento de San Francisco, pues incluso nos tendríamos que ir más atrás, ¿no? Mucho más atrás. ¿Qué fecha coger o tomar como fecha más cierta? Bueno, pues yo creo que si tenemos referencia de estatutos, pues evidentemente lo ideal serían los estatutos. Claro, por otra parte, hay otro elemento, digamos, de discusión. Hay hermandades que se generan canónicamente muy temprano, pero después desaparecen. Y esto no es algo que le haya ocurrido solamente a Baeza. Esto lo podemos ver en cantidad de hermandades, en Málaga, en Sevilla, en Córdoba, en Valladolid, etcétera. Las cofradías son
o han sido entes formados por personas, son corporaciones que han tenido momentos de expansión, momentos de regresión, incluso algunas de ellas han terminado desapareciendo. Por ejemplo, ocurre eso mismo con ese problema lo tenemos con la Cofradía de las Angustias. Si atendemos a los primeros documentos escritos, y especialmente a un acta de 1713 de un vicario, los vicarios son los jueces eclesiásticos, el vicario Eufrasio de Gámez es quien nos establece mediante un documento notarial, ¿no? Por así decirlo, la antigüedad de la mayor parte de las hermandades hasta llegar a la sangre, hasta llegar claramente a la sangre. Entonces ya sabemos por ese documento cuáles serían las más antiguas. Otra cosa es que el documento estuviera equivocado, ¿no? Pero eso ya es rizar el rizo de Masi. Pero en el caso de las Angustias, es una hermandad que se extingue a finales del 17 y que se reorganiza en 1785. Luego, ¿qué fecha? ¿Qué fecha tomamos como fecha de antigüedad? 1550 o 1785. Hombre, yo entiendo, eh, más que nada por sentimentalismo cofrade y porque cuando todos formamos parte de la historia, nos encanta ver que cuanto más antigua sea esa historia, pues mayor mérito tiene, ¿no? Por así decirlo. Pues yo creo que lógicamente cualquier hermandad en esta situación va a tender a marcar la fecha más antigua, que en este caso sería 1550. Curiosamente coincide, se puede ver en este documento, coincide en antigüedad con el Santo Sepulcro. Y es que precisamente el Santo Sepulcro y las Angustias fueron los detonantes de un pleito que llevó en 1713 a hacer el famoso documento notarial del vicario Eufrasio de Gámez. Es decir, que esto no era cosa baladí. Igual hoy en día puede parecerlo o no lo puede, o nos puede dar esa impresión, pero en los siglos XVII, XVIII, lo que eran los pleitos de precedencia, solamente en procesiones generales, por ejemplo, quién salía antes o después en el corpus, si una persona, si un noble podía llevar o no espada en la procesión, si el obispo se colocaba delante o detrás eh, de un alto cargo de un tribunal laico, etcétera. Pues esto provocaba pleitos que a veces eran hasta centenarios. Luego, claro, para el siglo XVI pues era un problema bastante importante. Pero vuelve a ocurrir lo mismo, la Hermandad del Santo Sepulcro, una cosa es la Hermandad del Santo Sepulcro, que se funda en 1550, y otra cosa es la Hermandad del Santo Sepulcro actual, ¿no? Con su sede en la Iglesia de la Encarnación. Mm, si nos ponemos estrictos, muy, muy, muy estrictos, pues su antigüedad a lo mejor habría que retrasarla. Pero yo entiendo, y esa es mi visión como historiador, que si, aunque haya habido en este caso pérdida de recuerdo, pero bueno, ha habido una conexión entre la cofradía antigua y la actual, que las ha habido en el caso de las Angustias del Santo Sepulcro, pues tendremos que ir a esa fecha más antigua. En el famoso edicto de Eufrasio de Gámez venía en cuarto lugar, justo el que ocupa en esta lista, venía la hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza, que luego pues se termina refundiendo con la hermandad del Niño Jesús. Es verdad que no es una hermandad penitencial, pero como participaba en las procesiones generales, por eso se quedó así consignada. Y a partir de ahí, bueno, pues por fin, después de tantas excepciones, la fecha de 1563 es absolutamente correcta, porque la fecha de fundación y de estatuto de la humildad, con el paso ocurre otro tanto, y con la Yedra, pues realmente volvemos a tener problemas. En el sentido en que estrictamente, aunque es verdad que la leyenda nos dice que surge en 1411, no es un documento histórico que hay que coger siempre entre alfileres. Eh, si nos vamos a la fecha de estatuto, 1592, pues es una fecha muy correcta. El problema es que no es exactamente una cofradía penitencial, es una hermandad
devocional que permite en uno de los puntos de sus estatutos realizar tanto cofradías de, digamos, de tipo, cofradías, perdón, procesiones generales de rogativas, por la lluvia, por la paz de la nación, etcétera, etcétera, y permite también salir en Semana Santa, es decir, recorrer varias iglesias durante la Semana Santa, pero no es exactamente su cometido o su función el de una cofradía penitencial. Ahora sí, desde hace unos cuantos años, pues se ha recuperado esa posibilidad que la hermandad tenía de salir en procesión y se ha convertido en una hermandad más. Ahora, ¿qué fecha le ponemos? ¿1592 o 2014? Problema. Es decir, esto es un problema. Eh, lo mismo ocurre con la expiración. Mm, Se funda en 1603, a finales del siglo XVII, y se refunda en 1830. Yo creo, de nuevo, lo correcto, puesto que no ha habido siquiera cambio de imagen, es quedarse con la fecha antigua. La sangre está bien y ya pues nos iríamos a la columna, la caída y efectivamente las primeras menciones del rescate son de 1736. Pero esto nos abre otro debate que tenemos que tener en cuenta. Tanto las referencias a la columna como las referencias a la caída, eh, especialmente las referencias al rescate, las primeras referencias que encontramos de estas hermandades eh, no son referencias de hermandades fundadas canónicamente. Es decir, que nada nos hace pensar, no tenemos motivos suficientes para pensar que ni la columna ni el rescate tuvieran aprobación canónica por parte del obispado en fechas cercanas a las que aquí se están planteando. Con lo cual, ¿qué hacemos? Retrasamos hasta el primer documento, hasta el primer libro de estatutos conservado o cuya noticia conocemos mejor, ¿no? Bueno, pues todo esto son evidentemente problemas. Lo mismo ocurre con la oración del huerto, que es una cofradía, una hermandad escindida de la sangre. Yo en este caso entiendo, por lo menos esa es mi visión histórica, cuando una cosa es una hermandad que ha sido creada, que ha desaparecido y se ha vuelto a refundar. Yo entiendo que podemos conservar la memoria de la fecha primitiva, pero cuando un grupo de devotos se escinde de una hermandad, lo que está haciendo es fundar una hermandad nueva. Entonces, desde mi punto de vista, creo que las fechas correctas para la oración del huerto pues son las de 1878, cuando se produce esa escisión de la sangre, o 1893-95, el descendimiento cuando se escinde de la Hermandad de las Angustias. Lo mismo va a ocurrir un poco más adelante con la Hermandad del Calvario. Entiendo, por lo menos para mí, esto son cuestiones de gustos. Cuando se produce una decisión, yo creo que hay que respetar la fecha en la que esa decisión se produce, que sería la que marca el inicio de la nueva hermandad. Porque, bueno, aquí no se menciona, realmente con la fervorosa vuelve a ocurrir igual. La fervorosa se funda en 1945, pero esta era la imagen de Dolorosa que acompañaba al Cristo de la Sangre. O también podríamos habernos ido a 1625. En cualquier caso, Ujú. yo creo que la perspectiva que tenemos que tener de la antigüedad de las hermandades tiene que ser una cuestión práctico-operativa. Es decir, por fortuna, así como yo mencionaba hace un momento, que en los siglos XVI, XVII, XVIII los pleitos de precedencia o de prerrogativas estaban a la orden del día y eran agotadores, pues hoy en día realmente que una cofradía salga antes que otra o después, en función de su antigüedad, que ocupe un puesto específico en una procesión general antes o después que otra, es algo a lo que yo creo que la sociedad actual confiere, o por lo menos desde mi punto de vista, concede bastante menos importancia. Esto, en cualquier caso, en caso de conflicto, si hay un conflicto, es cuando hay que tener en cuenta este tipo de información histórica. Ujú. Hombre, a mí a todo lo que has dicho que me parece absolutamente válido y muy bien fundamentado,
Me gustaría, no obstante, añadir que hay un caso que yo encuentro específicamente muy interesante y muy... em, la palabra que busco es desafiante, y es el de la Veracruz y el Calvario y la Veracruz. Porque encuentro que se produce un espejismo en la adopción del título del nombre. Mm, el hecho de que el Calvario aparezca con una titulación específica parece que le confiere el hecho de ser la hermandad nueva, la hermandad escindida, cuando en realidad, según todos los testimonios históricos que tenemos, ambos pasos, el del Nazareno con la cruz a cuestas y el del Calvario, han existido en paralelo a lo largo de toda la historia de la hermandad, y en ningún momento se puede considerar que uno sea más antiguo que el otro, ¿no? Los estatutos originales hablan de los dos pasos en la procesión, formando el cortejo procesional, y en ningún momento uno parece que tenga más antigüedad que el otro. Cuando las escuadras que van a dar culto y van a procesionar a cada uno de esos dos pasos de Cristo se separan, a mí me parece que es el puro espejismo de que una de las escuadras continúa llevando el título histórico tradicional, mientras que la otra adquiere una titulación nueva, la que produce el espejismo de que una es más antigua y la otra se forma de manera novedosa en ese año en particular en que se produce la separación de las dos. Y a mí ese es un tema que me ha fascinado siempre, porque el simbolismo del nombre acarrea con él una antigüedad que se pierde en el caso de quien se ve obligado a adoptar un nombre nuevo. Y en este caso, sobre todo, porque el Cristo con la cruz a cuestas no tenía una advocación propia, es por lo que adquiere, se lleva con más naturalidad el de la hermandad tradicional. Entonces yo en este caso veo que la titulación produce un espejismo de antigüedad que en este caso concretamente a mí me desafía. No sé si Mm. tienes algo que comentar al respecto de este Sí, caso. sí, yo lo veo de otra forma, en el sentido en que realmente las hermandades de la Veracruz, no solo la de Baeza, sino en general, desde las primeras hermandades de la Veracruz que se fundan en Castilla ya, prácticamente a principios del siglo XIV. Lo que hacen es fomentar la devoción a, bueno, a la Santa Vera Cruz, ¿no? Lógicamente. Al principio son pasos de tipo, bueno, no son ni siquiera hermandades de Semana Santa. Seguramente cuando en Castilla la Vieja se fundan las primeras hermandades de la Veracruz, no tienen tanto el cometido de procesionar imágenes como de recordar los pasos de la Pasión, es decir, vincularse a la experiencia del Vía Crucis, ¿no? Esa experiencia del Vía Crucis que los viajeros medievales ya no podían hacer, porque ya Tierra Santa no estaba para viajes, ¿no? Después de la Cuarta Cruzada. A partir de ahí, cuando las hermandades de la Veracruz evolucionan, lo que van a hacer en prácticamente 100% de los casos es eh, mm, orientar su devoción hacia imágenes de Jesús crucificado. Podemos visitar, vamos, podemos visitar páginas web de Hermandad de la Veracruz y podéis comprobar cómo en la mayor parte de los casos Baiza es una excepción a la regla, no es la regla. Lo normal no es la iconografía o la vocación del Nazareno, lo normal es un Jesús crucificado. Y muy posiblemente también en Baeza, pues digamos que la imagen que recibía todo el principal o el primer interés del punto de vista devocional, posiblemente fue el Cristo del Calvario, lo que actualmente llamamos como Cristo del Calvario, es decir, Cristo en la cruz, en la vera cruz, ¿no? Aunque también hay quien puede pensar, bueno, el Nazareno llevando la vera cruz, ¿no? La verdadera cruz sobre sus hombros. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que seguramente la Baeza de los siglos XVII, XVIII, XIX, esa devoción primigenia hacia el crucificado va virando hacia el nazareno. Y el nazareno, desde mi punto de vista, va a tomar más importancia
digamos que se va a asociar de una manera mucho más intensa en el imaginario colectivo de los baezanos como imagen titular de la hermandad que el propio crucificado. O sea, se produce ahí una subversión de valores, ¿no? Seguramente el valor, insisto, yo creo que el valor histórico primigenio gira en torno a la imagen del crucificado. Y lo que ocurre es que al final esa devoción primigenia se termina trasvasando a la imagen del Nazareno. Y en cierto modo, la escisión del caballo pues responde un poco a esa realidad histórica. Responde un poco a esa realidad histórica hasta el punto de que no creo que cuando estos dos grupos de cofrades deciden separarse, pues digan, bueno, como el nazareno no tiene vocación, lo vamos a llamar Veracruz. Bueno, de hecho, al Cristo del Calvario se le conoce como el Cristo de la Gracia, ¿no? Es decir, que tampoco se llamaba el Calvario, se llamaba de otra manera completamente diferente. Es decir, es una decisión que se toma y bueno, se toma, pues cuando se toma, al final, pues una cofradía es la nueva y la otra es la antigua. Es que esto es como el árbol del que se saca un esqueje. Al final hay una raíz y hay una rama que es la novedosa, ¿no? Que es la nueva. Pero es que este mismo discurso lo podemos llevar al descendimiento. En el descendimiento pasa exactamente igual. En su, digamos, inicio histórico, la Hermandad de las Angustias va a girar en torno a la devoción a la imagen de Jesús yacente, al que le acompañaba la dolorosa correspondiente. Era un yacente bueno, que, que hasta muy entrado el siglo XVIII, pues era un crucificado con los brazos móviles, se desenclavaba de la cruz y se colocaba directamente en la urna procesional para ser llevado como yacente. Entonces, a lo mejor desde ese punto de vista, pues, ¿qué es lo que ocurre en 1785? Pues que la devoción de la hermandad va pivotando más que sobre la figura del yacente, que era la figura primigenia de la hermandad, pues al final termina pivotando más sobre la imagen de la Virgen María. Y entonces es el descendimiento el que se separa, y no al contrario, ¿no? Eh, con lo cual, por eso es verdad que es un debate interesante, el debate de la antigüedad. Hay que tener bueno, hay que tener muchas variables en juego. Si hablamos de fecha de aprobación canónica o no, si hablamos de resurgimiento o no, si hablamos de decisiones o no, pero incluso eh, a lo mejor también podíamos tener en cuenta cómo en el siglo XVIII se extinguieron, desde el punto de vista oficial, por lo menos a partir de la información de la corona, todas aquellas hermandades que no habían sufrido un proceso de autorización por parte del Consejo de Castilla. Y de todas las hermandades que tenemos aquí, que sepamos, las únicas que lo pasaron fueron el Paso, la Yedra y la Humildad. Y a lo mejor tendrían que ser las más antiguas, ¿no? Desde ese punto de vista. Ujú. Con lo cual, como veis, pues es un debate que lejos de cerrar, yo creo que si seguimos hablando del tema, lo que vamos a seguir es abriéndolo y complicándolo cada vez más. Policarpo, de lo que conoces de la Semana Santa de Baeza a través de tu investigación histórica y también de tu experiencia personal, ¿tú crees que se ha desechado algo que haya supuesto una pérdida o piensas que el cambio histórico solo ha producido progreso? Es decir, ¿los cambios han sido siempre a mejor o por contra echas de menos en la Semana Santa de Baeza actual algo que, habiendo existido antes, haya sido desechado? Hombre, yo te diría, yo tengo 2 Semanas Santas, bueno, tengo 3. Tengo una Semana Santa histórica a partir de los textos que he leído, ¿no? De cuando, por ejemplo, hablando de la Veracruz, ¿no? La Veracruz llevaba la Santa Cruz, el Nazareno, San Francisco, etcétera. Llevaba un montón de imágenes más. O imágenes históricas de, por ejemplo, la asistencia al lavatorio, ¿no? Creo que es bastante sintomático. Ahí tenemos una iconografía que realmente no hemos sabido o no hemos podido recuperar desde la Guerra Civil y que yo sepa solamente en Murcia y
En Lucena, pues hay pasos del lavatorio, en ningún otro sitio. Es decir, por una parte está esa Semana Santa histórica, que es la que el historiador tiene en la mente. Luego está la Semana Santa que yo he conocido de niño y de adolescente, esa Semana Santa en ebullición, en transformación. Es decir, que, bueno, había cosas que te podían gustar más o menos, pero te enganchaban mucho. A nivel de actividad te enganchaban muchísimo. Y está la Semana Santa actual, que es la que yo, bueno, en los últimos tiempos, que cada, cada 2 o 3 años, pues me gusta pasar 1 o 2 días de Semana Santa en Baeza para conocer de primera mano su transformación. Entonces son 3 Semanas Santas diferentes y son absolutamente diferentes. Mm. Bueno, de la histórica no podemos hablar porque no la hemos vivido personalmente, pero de la Semana Santa de los 90 la de ahora, pues, hombre, te diría que si lo ponemos en una balanza, creo que hemos ganado mucho. Hemos ganado en esplendor, en implicación, en espectacularidad. A lo mejor hemos perdido un poquito en algunas raíces históricas, porque a veces tendemos es inevitable seguir los modelos, a sevillanarnos o, bueno, a hacernos muy malagueños, ¿no? En ese sentido. Algunas cosas se han perdido, pero en general creo que hemos ganado. Ahora, echar en falta, pues sí que echaría yo en falta, por ejemplo, aquellos años en los que el rescate sacaba el palio de respeto detrás de la imagen, más que nada porque era algo que se hacía con determinadas imágenes que eran consideradas reliquias, ¿no? El rescate llevaba ese palio de respeto porque la imagen en la que se inspira, que es el Cristo de Medinaceli de Madrid, cuando se procesiona en Madrid en 1671, 1672, mejor dicho, la primera vez que se procesionó como una auténtica reliquia. Era la figura de Jesús mismo que había sido rescatado de Argel. Y la Hermandad de Baeza pues lo captó, ¿m? Lo supo imitar perfectamente. Pues hay cosas como esas que yo creo que pueden ser muy interesantes. Claro, ahora mismo el trono del rescate, pues creo que lo del palio del respeto lo puede llevar detrás, ¿no? Pero no lo puede llevar encima en determinados momentos porque técnicamente no es, no es viable, ¿no? Aquellas bandas de tambores y cornetas con lo que eran los soldados romanos, pues era muy vistoso, algo bueno, que a lo mejor se podía recuperar también. Hay cositas que se pueden recuperar, pero insisto, creo que en la balanza yo me quedo muchísimo más con la Semana Santa actual de Baeza. Mm. A raíz de tu referencia al rescate que acabas de hacer y que me parece muy, 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 muy interesante, em, también me gustaría o nos gustaría que nos comentaras qué te ha parecido el cambio que se ha producido en la iconografía misma, ¿no? Del Señor del Rescate a lo largo del tiempo, ¿no? Y un cambio que hemos visto no solo en Baeza, por ejemplo, en la misma ciudad de Málaga, el Señor del Rescate, que también era un Medinaceli, ha acabado transformándose en un beso de Judas. Y en Baeza parece que el original, el Medinaceli, bueno, que hemos llegado a conocer. Yo ya no sé Antonio, porque Antonio es más joven que nosotros, Sí, pero tú también. y yo lo hemos llegado a conocer prácticamente como un Medinaceli. Eh, Hoy ya no se puede decir que lo sea. Eh, a lo mejor preguntarte en términos de acierto o error sería muy burdo, pero un comentario al respecto de esta transformación, el que a ti te inspire el hecho. Bueno, es un tema peliagudo. Es un tema peliagudo. Eh, yo he sido también, bueno, hace ya varios años que no, he sido también hermano de Jesús del Rescate. Creo cuando se llevó a cabo la transformación, ya mi relación con la cofradía estaba ya muy resfriada, pues bueno, sobre todo por distanciamiento. Yo ya estaba en pleno proceso de tesis doctoral, viviendo en Granada, etcétera. Y bueno, es cierto que muchas hermandades de Jesús Rescatado, pues no solo en Baeza, sino en general, no es que renieguen de sus orígenes, sino que han apostado más por una iconografía más parecida a la sensación que producen los pasos de misterio.
los grandes pasos de misterio, tipo Jesús de la Sentencia, Jesús ante Anás, ante Caifás, Jesús despojado, etcétera, etcétera. Entonces, el Jesús Nazareno de Medinaceli, el original, es una imagen muy estática, muy erática, algo embarada, con una colocación de las manos, con una pose un poco extraña, ¿no? Y se ha querido alejarse un poco intencionalmente de ese modelo. Pero el problema no es tanto que te aleje o no del modelo, que puede ser más o menos legítimo, sino quizá la forma en la que se hizo en su día. Creo que con buena intención se optó por una remodelación intensa de la imagen. Tanto es así que, bueno, en algunos medios se habla incluso de retallado, ¿no? Retallado de la imagen. Cuando, cuando la intervención es tan radical, pues a lo mejor hubiera tenido más lógica hacer una nueva talla y conservar la anterior. Pero por desgracia esto las cofradías son muy reticentes a hacer. Es algo que en el pasado se hacía mucho. Y hemos vivido casos, la Veracruz lo hizo en su día, en el siglo XIX. Eh, la oración del huerto lo hizo también en su día en el siglo XIX. Son cambios que el resucitado también. Es decir, hemos tenido cambios históricos de imágenes y no ha pasado nada, ¿no? El mundo no se ha acabado. La devoción de unas imágenes se vuelca en otras. Y de hecho, pues gracias a eso tenemos dos versiones diferentes de Resucitado en Baeza, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero parece que a finales del siglo XX pues nos hemos vuelto muy reticentes, porque si cambiamos la imagen es como que estamos cambiando la devoción secular hacia esa imagen, ¿no? Y se prefirió hacer una intervención que, que al final de facto casi que presenta una imagen nueva. Es la misma, está la misma madera, etcétera, pero el resultado final es muy diferente. Hombre, a mí como historiador del arte me hubiera gustado tener dos imágenes, porque creo que enriquece más que empobrece. Pero bueno, es cierto que los gustos cambian, las modas cambian, eh, las modas cambian con los tronos, con las túnicas, con el ajuar, el ajuar de orfebrería de las cofradías, con los faroles, etcétera, etcétera, etcétera. Este es uno de los grandes problemas de la Semana Santa, que como a veces estás tan sujeto a las modas, si tú, por ejemplo, te vas a Sevilla y quieres sacar un repertorio de lo que es todos los elementos complementarios de las procesiones, ¿no? Desde la cruz de guía hasta el palio, pues en muy poquitos casos te vas a ir a una cruz de altar del siglo XIX o un manto del siglo XIX. La mayor parte de los objetos van cambiando y van cambiando con muchísima rapidez. Y también ocurre con la imagen. ¿Qué ocurre? Pues que eh, para los historiadores, y los historiadores del arte en particular, lo ideal sería que una transformación no supusiera una pérdida. Eso sería lo ideal. A la luz de tu conocimiento histórico, si hay algún proyecto que te gustaría inspirar en el mundo cofrade baezano, que sirviera para recuperar algún aspecto, algún monumento o alguna obra de arte del patrimonio cofrade que se haya perdido, olvidado o desaprovechado. Bueno, yo creo que hay que dejar que las cofradías sigan su curso y, Sí. y, bueno, pues hay más que recuperar en sí, pues por ejemplo, hay una idea que está bastante clara. Baeza ha sido siempre por lo menos históricamente, una ciudad muy volcada hacia los pasos de tipo cristífero. Actualmente ocurre todo lo contrario. Si no tienes una dolorosa que te acompaña, parece que te falta algo, ¿no? Realmente. Y en ese sentido yo creo que hay que dejar que las hermandades pues encuentren su propio, parece un título de película, pero creo que queda bastante bien, ¿no? Que encuentren su propio camino de pasión. Pero si hubiera oportunidad, desde luego creo que, además lo he mencionado hace un momentito, pues para mí sería fundamental poder recuperar el lavatorio. Sí, Creo que es una deuda. Es sí. una, es una deuda que tiene ahí todavía la Semana Santa de Baeza.
Otra cosa es que que seamos capaces y que realmente podamos mantener, si ya tenemos problemas con 22, Sí, pues imagínate con 23 cofradías. Más sí, leña al fuego, ¿no? sí, sí. No es que antes también has estado comentando el tema de que la Semana Santa de Baeza es muy ecléctica y claro, hay diferentes formas de llevar los pasos. Hemos visto tronos a ruedas, lo estamos viendo, horquilleros, costaleros de tipo jiennense o baezano con las dos barras sobre los hombros, el costal y bueno, quizás hay opiniones que van buscando volver a los dos hombros como cosa autóctona nuestra de Baeza, otros que piensan que es mejor la evolución hacia el costal sevillano o la influencia que venga de fuera. Por lo que veo, tú eres más de la opinión de dejar que la historia siga su curso y que las cofradías vayan adaptando las cosas nuevas según vayan pensando. O, o preferirías volver a un modelo concreto de algún momento en el pasado. Bueno, tal como yo lo veo, sinceramente, después de la evolución que hemos tenido desde los años 80 hasta aquí, la identidad de la Semana Santa de Baeza ahora está en su diversidad. Sí, muy Ahora, bien. ahora mismo, aunque parezca una paradoja, es un rasgo identitario. Eso sí, yo creo que en todo caso lo que hay que pedir es una cierta responsabilidad para que las hermandades sean capaces de gestionar sus propias procesiones bueno, con la dignidad con la que lo están haciendo, no me cabe ninguna duda, pero siempre con un poquito de perspectiva de futuro, Sí, muy bien. no perder Pues la perspectiva. sí, Eh, es cierto que en la actualidad pues da la sensación de que entre la juventud, comparándola con un escenario de hace 10, 15, 20 años atrás, pues se ha producido un movimiento de adhesión cada vez más fuerte a la Iglesia Católica. Es sí, decir, que estamos en una ola, ¿no? Ahora mismo estamos en una ola ascendente. sí, Pero bueno, no perdamos de vista que cuando se llega a la cresta de la ola toca el descenso, ¿no? Pues sí, para cuando llegue el descenso, que tengamos sistemas formas de procesionar que nos permitan gestionar los problemas que podamos encontrar. sí. Muy bien, pues vamos a ir ya en dirección hacia las últimas preguntas porque ya llevamos muchísimo tiempo y estamos abusando ya prácticamente y sabemos que tienes también compromiso esta tarde. Queremos preguntarte si tienes por tu parte pendiente alguna investigación sobre la historia de nuestras hermandades o si te gustaría animar de alguna manera a futuros investigadores que te estén escuchando. Si habría algún tema o alguna línea de investigación específica interesante para ello. Claro, no, yo realmente, a ver, no es que viva allá de las rentas, ¿no? Podría decirse, pero todo lo que tenía que escribir ya sobre la Semana Santa de Baeza ya lo he hecho y además viene gente detrás con el paso firme, con muchísimo conocimiento. Sé que habéis tenido previamente a Victoria, ¿no? Que ha Sí, hecho una magnífica tesis doctoral sobre el mundo de las cofradías en Baeza en la Edad Moderna. Y creo que además, tal como ella lo ha concebido, porque es un trabajo que ella ha dedicado a estudiar desde 1500 a 1700, pues realmente tiene todavía un margen magnífico de desarrollo. Yo creo que ella lo va a seguir haciendo tan bien como hasta ahora y va a seguir progresando en ese sentido. Yo ahí tengo realmente, lo tengo que decir así, ahora mismo tengo poco que ofrecer. Lo que sí os digo es que a día de hoy todavía cosa que sale publicada sobre Baeza, cosa que yo adquiero y leo con avidez. Y si es de Semana Santa, más todavía. O sea muy que bien. el contacto no se pierde. Sí. Muy bien, no sé si José Francisco quiere lanzar las últimas preguntas. Bueno, pues quedaría una pregunta O la más. última, exacto. Bueno, podemos hacer una pregunta final doble, ¿no? Por una parte, ¿qué recomiendas a los que están interesados, ¿no? Por estos temas que hemos planteado aquí y que tú también nos has expuesto en esta entrevista? Em, ¿Qué les recomiendas para que se acerquen al conocimiento histórico de las cofradías bueno, de Pasión en general y de Baeza en particular?
y tal y como hicimos con Victoria, pedirte una recomendación. ¿A quién podríamos dirigirnos para una tercera entrevista de este blog? ¿A quién recomendarías tú Ujú. personalmente? Vale, pues yo a las nuevas generaciones les recomendaría que casi que hicieran lo que hacía yo cuando estaba en esa situación. Yo devoraba los programas de Semana Santa y creo que Baiza tiene la fortuna de contar con, bueno, con un magnífico programa que suele incluso revisar los contenidos históricos, que es la revista de Gosum. Yo empezaría por ahí. Yo, Ujú, vamos, me haría, si fuera posible adscribirse a una suscripción, pues yo me suscribiría directamente. Y bueno, en ese sentido sí es verdad que recuerdo el último proyecto que hicimos Rafael y yo juntos hace pues, un montón de años, porque estoy hablando del 2005, ¿no? Ya han pasado 21 años, que era hacer pues una historia de la Semana Santa ujú, en chiquitito, porque en aquel momento pensábamos que bueno, que el libro de la Cofradía de Semana Santa del 97 estaba muy bien, pero que no se leía todo lo que se tenía que leer. Y entonces ideamos hacer un prólogo con uno. Y de hecho el borrador lo tengo. O sea, que el borrador está hecho. Solo el problema es que hay que actualizarlo, porque la Semana Santa de Baeza cambia muchísimo a lo largo de estos años. Pues un pequeño prólogo con la historia de la cofradía de Baeza en 4 o 5 folios y la historia de cada cofradía en 2 folios, estrictamente, lo esencial, los datos esenciales por cada una de ellas. Y yo les recomendaría hacer lo mismo, a través de lo que vayan leyendo, hacerse su pequeño libreto, su pequeño manuscrito de historia de la Semana Santa de Baeza. Y por otro lado, pues, ¿a quién recomendar? Pues, hombre, yo tengo que tirar a mi generación porque, porque es de, porque es de ley, de nobleza obliga, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Y, hombre, yo pensaría, lo que pasa es que, vamos, igual es un poco verlo desde dentro porque forma parte del propio organigrama del capirote y demás, pero yo apostaría por Sebastián Cabrera Checa, porque creo que es un cofrade de los pies a la cabeza y que además se va a volcar con este tema pues, absolutamente de mente y de corazón, sin duda alguna. Muy bien. Pues nada, estamos personalmente muy agradecidos de que nos hayas dedicado todo este tiempo, Policarpo, Un y ratito. por haber respondido a todas las preguntas sin rechazar ninguna. Y nada, desearte todo lo mejor y reiterarte nuestro agradecimiento. Nada, pues ya sabéis que, bueno, siempre lo digo, cualquier cosa que me llamen de Baiza, pues aquí me tenéis, ¿no? Para lo que haga falta. Pues un placer, realmente. Pues igualmente, igualmente, desde aquí también. Y bueno, esperamos que esta sea la primera y que en ningún caso termine aquí, ¿no? La colaboración con Policarpo. De hecho, no me gustaría terminar sin hacer mención a que ya tienes apalabrada una conferencia precisamente patrocinada por el Capirote en el contexto de este, bueno, más o menos establecido, más o menos debatido 800 aniversario, ¿no? Del actual concejo de Baeza, llamémosle como queramos. Si nos puedes adelantar fecha, lugar de la Ujú. conferencia, título quizá. Sí, bueno, el lugar todavía no lo sé. La fecha aproximada va a ser en torno al Puente de los Santos, creo. Puede que se adelante un poco, pero creo que va a ser por ahí. Y la idea es hablar de las iconografías religiosas de conquista. Entonces, a propósito precisamente de la conquista de Baeza en 1226, pues lo que voy a hacer es hablar un poquito de la devoción a San Isidoro, realmente el primer patrón bueno, de la ciudad, ¿no? Por la conquista eh, de Alfonso VII. Y evidentemente San Andrés, evidentemente también que es lo que tiene
la Virgen del Alcázar también como iconografía de conquista, la relación de la Virgen del Rosel también con los primeros años de difusión del catolicismo en la ciudad y bueno, y ver un poco cómo evolucionan esas devociones a lo largo del tiempo. Creo que puede salir una cosa bastante interesante. Pues promete muchísimo. Yo espero que el capirote lo grabe y lo archive y lo ponga a disposición del público en su blog. Y en cualquier caso, bueno, pues a lo mejor corres el riesgo de que te volvamos a llamar para que nos comentes más. Bueno, pues Es que no ya nos sabéis dónde cansamos, estoy. no nos cansamos de escucharte. Yo no sé qué va a decir Antonio, pero a nosotros esto nos ha dado una tarde fantástica y esperamos que a todo el mundo, igual, que se hayan quedado con la misma hambre de Policarpo que nosotros y que eso Hombre, les anima a poder seguir escuchándote. Sí. hombre, Muy yo bien, pues nada. seguiría también preguntándole cosas y hablando, pero sabemos que había quedado a las 8 y hay que respetar también Sí, sí, yo ya voy mirando el reloj ese de tiempo. reojo. Exactamente, exactamente. Muy bien, pues nada, ha sido un placer, chicos, de Pues verdad. nada.